Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Gracias a la lucha de Belén Vallenilla, las mujeres venezolanas hoy se encuentran más resguardadas ante la ley. Logramos una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia condenando al agresor con cárcel. Es la primera sentencia en Venezuela con sentencia firme del Tribunal Supremo, sí, por violencia física y violencia psicológica. La historia de Linda Loaiza trascendió las fronteras, buscando justicia ante organismos internacionales. Para mí es muy importante y para las mujeres en Venezuela y en América Latina representa algo importante. En caso de ser aceptado este caso ante la Corte, sería el primer caso venezolano que acude por violencia de género ante la Corte Interamericana. El país se consternó con su caso. El caso de Linda Loaiza nos acercó a la abominación, nos acercó a la violencia de género, nos hizo conscientes de que existía ese problema y de que había que denunciar porque además había una ley. Yo me siento muy bien dentro de mí, pero quien perdona es Dios. Yo de verdad no soy Dios para perdonar. Belén Vallenilla le dio voz a miles de mujeres maltratadas. Yo tenía cosida la mandíbula y me acuerdo que le dije, mamá, yo voy adelante, yo sigo. Y bueno, fue el proceso 9 años. Eso quiere decir que todos los tribunales de violencia de género en el país ahora se deben ceñir por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y no por la ley. Es decir, que gracias a Belén, las mujeres están todavía más protegidas. Rostros del Crimen se suma el Día Internacional en contra de la violencia de género, junto a sus dos más insignes combatientes. A mí me gustaría decirle a la mujer venezolana que ser mujer no es nacer en desventaja y que ser hombre no es haber nacido con todos los privilegios. Que ser víctima de violencia es un hecho cultural, es un hecho aprendido. Y como es aprendido, se puede desaprender. Y en esto influye mucho la formación familiar y la formación escolar. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Venezuela en 2001 se consternó con la historia de Linda Loaiza, una joven que fue encontrada por las autoridades completamente desfigurada. Fue abusada física y sexualmente por más de 4 meses por su secuestrador. Bueno, Linda Loaiza sigue siendo esa niña rebelde, con muchos valores, con mucha capacidad de decidir en tiempos difíciles, no sin olvidar el dolor que hay dentro de mí, no sin olvidar lo mucho que sufrí y padecí. Porque hay algo muy importante y es que las víctimas de hechos atroces no olvidamos. No olvidamos lo vivido, no olvidamos el sufrimiento y es eso lo que, o al menos a mí, me ha ayudado a tener fuerzas, a tener valentía, a tener coraje. El hijo del exrector de la Universidad Nacional Abierta, Luis Carrera Almoina, bautizado como el monstruo de los Palos Grandes, fue el victimario de este execrable suceso. Marisolet Iglesias nos trae el caso. En su investigación constata una situación que se repite en el mundo.
El poder intimida a la justicia. Este fue un caso que nos demostró que cuando tienes relaciones y poder, logras lo que quieras, lamentablemente. Porque fíjate, tengo aquí un balance. Ese caso, durante todo el proceso, tuvo 59 jueces inhibidos. Las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades y 76 funcionarios del sistema judicial tuvieron el expediente de Linda Loaiza. Y lo único que logró fue solo 7 años de sentencia. La sociedad venezolana es testigo de la incesante lucha que lleva Loaiza clamando justicia. El caso de Linda Loaiza ocurre en el 2001, en una sociedad, como te digo, que estaba acostumbrándose a una ley que para ese momento tenía 2 años. Un caso que fue abominable. Un hombre de poder, amparado también por el poder de su padre, tortura y sodomiza a una muchacha de 18 años que había llegado a Caracas desde Mérida. En mi caso específicamente, bueno, un caso que ocurrió los hechos en el año 2001 y que se obtuvo una sentencia, que se acusaron varios delitos, que algunos ocupaban pena máxima. Hubo una sentencia firme en el año 2006 y por una condena de 6 años y 1 mes a ello. Durante ese proceso yo también estuve condenada ante las instituciones del sistema judicial venezolano. ¿Por qué? Porque fui víctima de una infinidad de un sinfín de recusaciones e inhibiciones de las instituciones. Fui víctima de constantes atropellos y agresiones, tanto yo como mi familia. Loaiza se negó a que su perpetuador obtuviera privilegios y una libertad antes del tiempo correspondiente. Apeló incesantemente a los distintos entes, exigiendo rectitud en los procesos. Tuve que realizar una huelga de 13 días ante las puertas del Tribunal Supremo de Justicia para exigir a las instituciones que se realizara un juicio. Sin embargo, logrado el objetivo, se realizó el juicio y ese juicio finalizó con una sentencia absolutoria a la cual debí apelar, a la cual debí realizar todos los recursos pertinentes para llevarse un segundo juicio. En el segundo juicio también fue víctima de inhibiciones, recusaciones de jueces, diferimientos, y posteriormente inició un segundo juicio, el cual pues hubo una sentencia condenatoria de 6 años y 1 mes. Este hombre, Luis Carrera Almoina, él fue primero absuelto en un primer proceso. En un segundo proceso le dictan una sentencia de 6 años y 1 mes. En el 2007 él sale libre. Acudí posteriormente en ese mismo año, al tener una sentencia firme, acudí a las instituciones internacionales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncié el caso ante la comisión y allí fue aceptado en el año 2010. Es la primera denuncia de violencia de género de Venezuela que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión la acepta, la lee, convoca a Linda. Linda fue en el año 2015 a declarar. Luego de su declaración, la comisión quedó en seguir evaluando para ver si llegaba el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la fecha de la entrevista, Linda esperaba respuesta de la entidad internacional. Hoy se hizo historia. Por primera vez la denuncia de una venezolana por un caso de violencia contra las mujeres será juzgado en esta tribuna. Esperar los resultados, que el Estado cumpla con una sentencia que se llegue allí. La verdad, yo tengo la fe puesta en Dios y en todo el proceso y todas las pruebas que hay allí, para que el Estado sea sentenciado, y una vez sea sentenciado, bueno, espero que el Estado cumpla. Estás viendo Rostros del Crimen.
Linda Loaiza se convirtió en una defensora de los derechos de la mujer en Venezuela, luego de sufrir en carne propia la crueldad de su opresor. Luego de haber sido víctima de varios actos atroces y víctima del sistema judicial venezolano, me dediqué y supe dentro de mí que debía luchar cada día en favor de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la lucha de Linda hoy en día? Que exista un sistema de equidad, de no discriminación, de protección de los derechos de las mujeres en función a eso. Por eso lucho. Me gustaría que las personas que acuden a estas instituciones puedan tener una justicia eficiente y eficaz y no sufrir, revictimizarse nuevamente por las instituciones. Romper ese miedo, descartar ese saco de miedo y armarse de mucho valor, denunciar, insistir ante las instituciones para que esa denuncia prosiga y el actor de esos daños cumpla o sea sancionado por las respectivas instituciones y por la ley. Y bueno, no desasistir, saber que afuera estamos mujeres interesadas en ayudar, que hay instituciones donde puedan acudir y que muchos trabajamos en favor de los derechos humanos y en favor de los derechos de las mujeres, que no se sienta culpable por ser víctima de violencia de género. Hoy trabaja como abogado y ejerce su profesión para darle herramientas a miles de mujeres. Las mujeres deben darnos un respeto, deben darnos los derechos que reclamamos, que no puede haber discriminación hacia la mujer y básicamente lucho por las generaciones de relevo. En principio la educación en la familia, los hogares, valores, también las instituciones, la capacitación a todas aquellas personas que tengan en cualquier momento que atender casos de violencia de género, tener la debida capacitación para saber cómo guiarlo, cómo direccionarlo. Los operadores de justicia deben estar capacitados, saber cómo atender a una víctima de violencia de género. ¿Cuál es la situación en Venezuela con respecto a la violencia de género? Néstor Luis Llavanero nos trae las estadísticas. Según el informe de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, el segmento más vulnerable está comprendido en la población de jóvenes entre 15 y 20 años. El segundo grupo más vulnerable en Venezuela es el comprendido entre las edades de 21 años y 25 años. Probablemente mujeres estudiantes o mujeres que están buscando una profesión definitiva. Y el tercer caso, o el tercer segmento más vulnerable, es el de las mujeres entre 25 y 30 años de edad, con 19 casos. Esto es realidad dramática venezolana. La Fiscalía reconoce que en 4 años que tiene de funcionamiento la Dirección de la Mujer ha recibido casi 350.000 denuncias por abuso del hombre contra la mujer. Y más dramático aún es que en Venezuela se han producido en 2016 75 femicidios, una cifra que casi que duplica la del año 2015. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio? El periodista David Ramírez Miranda lo explica. Es bueno aclarar la diferencia entre femicidio y feminicidio. El femicidio es cuando ocurre la muerte violenta de una mujer por ausencia de políticas de Estado, es decir, por inseguridad. En cambio, en el feminicidio ocurre el crimen por condición de género. Una mujer pierde la vida a manos de un hombre con quien haya tenido algún tipo de relación. ¿Cuáles son las estadísticas que nos trae Néstor Luis Llavanero? Según el mismo informe de la Fiscalía 2015, realidad venezolana actual, hoy, el área metropolitana de Caracas puntea ese ranking
vergonzoso por demás, con 34 casos. Luego el ranking se mueve para el estado Zulia, con 33 casos. Y sigue por el estado Miranda, con 19. Luego al centro con Carabobo, 18. Y se va al oriente del país, en Anzoátegui, con 12. Lo que me llama además la atención de este dato es que se trata de entidades urbanizadas, modernas, cosmopolitas. No sucede en Delta Macuro, que además, hay que decirlo, es el estado o la entidad con menos proporción de violencia de género, independientemente del rango social o económico. Es decir, la violencia de género penetra todos los ámbitos de la vida humana, lamentablemente. El feminicidio en Venezuela es una realidad. David Ramírez Miranda nos trae el caso de Karina Balcázar, una tragedia que pudo evitarse. Y el caso de Karina entra en el feminicidio, porque el móvil de ella es un móvil pasional. Es un móvil donde su pareja lo que hizo fue quitarle la vida y se la quitó de una manera muy cruel porque además convivieron, la tenía controlada y eso es importante resaltarlo. Su hermana nos da referencias de quién fue en vida. Muy alegre, modelo profesional, le encantaba todo lo que era maquillaje, pintura, crema, verse bella. Era alta, muy alta. Ella concursó en el Chicago 2001. Ella le decían siempre, eres bellísima, puedes ser Miss Venezuela. Wow. Y se lo creyó. Así era, feliz. Era feliz. Sí, siempre andaba maquillada súper bien, de punta en blanco, entaconada, con minifalda. Ellos se conocen en una discoteca porque, claro, ella empieza a salir y empieza a conocer gente, pues, del medio. Y él aparece y, bueno, tenía dinero, era mayor que ella, 14 años, y, bueno, se la lleva. A vivir, se la llevan a vivir y, bueno, empiezan una relación. Él la apoya, pero cuentan la gente del medio de que él la apoyaba, pero él siempre estaba detrás. Belén Vallenilla es otra luchadora por los derechos de la mujer. Después de ser torturada por su expareja, se dedicó de lleno a la protección de víctimas de la violencia de género. Abogada, con más de 8 posgrados, ella nos esclarece el perfil y el comportamiento del victimario. Cuando una mujer es víctima de violencia, sucede algo que se llama sumisión inconsciente, que aquí el término no lo trabajan, no lo tratan o lo desconocen, y es un término que lo aprobó la Organización Mundial de la Salud en el año 2007. La sumisión inconsciente es tal cual, es una mujer que inconscientemente se convierte en sumisa a su agresor. Entonces llega un momento que a mí me ocurrió. Yo era un autómata, a mí me decían, te paras a las 5, haces el desayuno, preparas las loncheras, levantas a los niños, lo bañan. Yo no tenía ni voz, ni voto, ni palabra, ni poder de decisión, nada, absolutamente. Yo era robotina, ¿sabes? Yo cumplía órdenes, punto. El patrón de un hombre agresivo es el mismo. Así como lo vivía Karina, también lo vivió Belén. ¿Quién me va a creer que este señor que es tan espléndido de la puerta a la calle para afuera, que es el mejor amigo, que es el mejor padre, que se pinta como el mejor padre, el mejor esposo, el mejor proveedor, va a hacer todo lo que hace de la puerta de la casa para adentro? Era muy callado, o sea, era un comportamiento como de psicópata, muy callado. Muy callado, pero que era como muy alegre, muy chévere, muy dado, como el mejor hombre, el mejor amigo, el mejor esposo. Wow, tú eres para los demás. Para los demás, claro. Estás viendo Rostros del Crimen. Belén quedó viva para contarlo, Karina no. Ambas fueron víctimas de sus parejas
En 2 de los casos el patrón del victimario fue el mismo. Y después otra vez tenía un ojo morado. En otros tiempos, en otros meses, en otros años, tenía un ojo morado. Y ella dijo que era que se había tropezado. Obviamente yo me callé y dije, no se tropezó. Seguro él le pegó. Pero como él era muy dadivoso, vamos a hacer la comida, vamos a tomar, ¿sabes? Entonces todo estaba cubierto. No te vistas con esa falda porque no te ves bien. ¿Qué haces con la camisa desabrochada? Botónatela hasta arriba. Mira ese vestido, las piernas te quedan descubiertas. Pero bueno, ¿qué cocinaste? Esto es comida para perros. Son pequeñas señales. ¿Con quién vas a salir? No, con mi mamá. No, tú no puedes salir con tu mamá. 35 llamadas en 1 hora al teléfono celular. ¿Por qué no has llegado? Ya es hora de que estés en casa. O sea, son señales que van poco a poco. Había mucha separación. Solamente nos veíamos en diciembre o unas llamadas, pero eran rápidas. Era separación de familia. Y era pendiente del teléfono. Sabes que Giancarlo me grabó unas llamadas, pendiente de lo que hablamos por teléfono. Él tiene una grabadora, yo se la descubrí. Claro, entonces ahí se fueron atando los cabos. Sí, había violencia, claro. Yo estaba aislada, como te digo, y mi único acceso al exterior era una computadora que astutamente monté una de esas camaritas que habían antes para lograr la clave de acceso y la puse a rodar para que el señor cuando se metiera yo lograra grabar la clave de acceso y me senté y logré la clave de acceso y entro y me pongo a buscar violencia doméstica, violencia de género, porque es que en el año 98 no había nada, no teníamos ni siquiera una ley, una jurisprudencia. Ella siempre quería como contarme, hablar conmigo, pero no podía. Hasta que cuando se destapó, que ya fue al final, cuando ellos se mudan de la Florida a Margarita, ella sí me cuenta y me dice que bueno, que se quiere separar, que ya no aguanta, pero que como ella hace para quitarle su hija a él, pues a Giancarlo, ¿cómo se la quito? Y yo le decía, vente a la casa, empiezas de cero. Mi agresor siempre me decía que yo era una larva, que yo era como una larva, que yo no servía para nada. Y por ahí la cantidad de descalificativos realmente. Y dije, yo ahora soy una mariposa y me quiero tatuar una mariposa monarca y me la tatué. Y me la tatué en un sitio muy particular porque dije, además recuperé la Belén mujer, la parte femenina, ¿no? Mi parte de ser mujer. Wow, había siempre muchas discusiones, como muchos insultos, pero como que nos están viendo. Así era, porque yo trabajé con ellos en una tienda que ellos tenían y era así, pues. Lisette enterró a su hermana. Hoy el presunto victimario volvió a casarse en otro país. Ella confiesa que no hace sino pensar en la que podría ser una nueva víctima. Me toca ir al apartamento porque yo tengo que recoger todas las cosas, tengo que entregar el apartamento. Veo sangre por todos lados, más o menos la PTJ me iba diciendo, mira, la encontramos fue aquí, tuvimos que tumbar las 2 puertas, la puerta del cuarto, la puerta del baño y la puerta del vestier. Tuvimos que tumbar esas puertas y ella estaba aquí. ¿Se fue del país? Sí, claro, eso fue. ¿Y te enteraste que tiene nueva vida? Sí, claro. Una nueva mujer. Nueva mujer, sí. Que está casado con una modelo colombiana. Claro, es que siempre lo pienso, siempre digo, imagínate, esa mujer no sabe ni con quién está casado. O a lo mejor también la maltrata. O a lo mejor ya pasó algo y no lo sé. No me han avisado, pues. A lo mejor eso puede estar ocurriendo. El presunto victimario dejó una nota antes de partir a su nuevo destino. De hecho, él deja una nota que yo hace como 15 días la volví a descubrir, sí, la volví a ver. Decía, era para mi sobrina, le decía, perdóname por lo que hice con un muñequito. Yo tengo esa nota, de hecho. Perdóname lo que hice con el muñequito. Busca un abogado para que resuelva lo de las tiendas, para que te ayude a cobrar el cheque. Y hay unos dólares en la Tacuma. Búscalos. Te amo por siempre hasta que nos volvamos a ver. Algo así. Eso era para mi sobrina, esa nota. El caso de Karina sigue siendo impune y su familia está decidida a denunciar. Y su familia, cuando acudió a nuestra unidad de investigación, lo que nos dice o lo que nos dijo en su momento fue eso. Es que yo quiero que este caso se conozca y que lo conozca el mundo entero. Porque no quiero que lo que sufrió Karina y lo que sufrimos nosotros como estructura familiar lo padezca otra persona. Claro, que se atrevan a hacerlo. Sí, se siente miedo, crees que no va a pasar nada,
Pero es un momento que es el primer paso, todo lo demás se hace más llevadero. ¿Qué dice la Fiscalía General de la República con respecto a los feminicidios? Son estadísticas valientes las que presenta la fiscal Luisa Ortega Díaz en su anuario, en su informe año 2015. Es un hecho inusitado que Venezuela dé cifras, especialmente tan dramáticas como las de la violencia de género. En un país acostumbrado a no dar cifras, lo que la Fiscalía hoy ha hecho me parece encomiable. El informe 2015 de la Fiscalía dice que en Venezuela se produjeron 253 casos de intentos de femicidio. De estos, 121 fueron consumados, 132 fueron frustrados. Es una cifra que más o menos se amolda a la realidad mundial. En la próxima parte, el impactante caso de Belén Vallenilla. Mira, no fue fácil. Esa parte sí te digo que no fue nada fácil, porque dentro de mi historia es que yo fui víctima de violencia sexual por él y por dos de sus guardaespaldas, ¿no? Me violaron en un estacionamiento de un centro comercial que no tiene conexión con el centro comercial. O sea, lo van a reconocer porque es un edificio al revés. Estás viendo Rostros del Crimen. Marisolier Iglesias nos trae la impactante historia de Belén Vallenilla. Belén Vallenilla es una mujer que sufrió de violencia de género durante 26 años consecutivos. Su violencia fue violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, patrimonial y sexual. Su gran logro fue conseguir la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia. Esta ratificación del Tribunal Supremo de Justicia sentó jurisprudencia en los tribunales de violencia de género en todo el país. Mira, el camino fue sumamente difícil, porque no te voy a decir que es fácil. Pero cuando yo comparo esos 26 años de violencia que yo viví con esos 9, casi 10 años que tuve que luchar para tener una sentencia firme del Supremo, yo digo, vamos, que fueron más fáciles esos 10 años que esos 26, en términos comparativos. Eso quiere decir que todos los tribunales de violencia de género en el país ahora se deben ceñir por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando te hablo de dolor, no te hablo nada más del dolor físico. Te hablo de aquel dolor que nadie ve, porque la gente dice, violencia, es violencia de género, le pegaron. Pero entonces se enfocan en el golpe, el moretón, el pellizco, el empujón, el brazo partido, la costilla fracturada. Pero ¿y la parte psicológica dónde me la dejan? Y esa es la peor, porque es la que nadie ve. Qué rudo es la violencia psicológica, que además nadie la ve, nadie la trata. Nadie dice, ella es víctima de violencia psicológica. Entonces, si eres víctima de violencia psicológica, no te procesan el caso, pues no tienes un moretón en el cuerpo, ya va. La violencia psicológica existe y se puede probar, que es lo que yo le quiero transmitir a todas aquellas mujeres que son víctimas exclusivas de violencia psicológica. En el organismo receptor de denuncia hay un equipo multidisciplinario que hacen peritajes forenses en el área psicológica y te evalúan y se demuestra, además, como ocurrió en mi caso. El punto final fue cuando a mí me están sacando de terapia intensiva. Yo tenía el rostro desfigurado, yo no podía abrir los ojos, pero me están sacando y siento que me apretan la mano y me dicen, soy tu mamá, era mi mamá. Y de este lado yo siento como un movimiento en la camilla y era mi hijo el que me defiende de esa agresión de su padre, que me dice al oído calladito, mami, si tú no haces algo, lo voy a hacer yo. Belén quedó viva para contarlo. Él se había ido y él tenía otra pareja
y él pretendía que yo le firmara un divorcio que se llama el 185A. Para quienes lo desconocen, el 185A es un divorcio que tú lo firmas, en 3 meses estás divorciado siempre y cuando tu hijo menor tenga más de 5 o 6 años, y después que te dan el divorcio, entonces viene la partición de bienes. Y yo le dije, yo no te voy a firmar esto porque es que yo tengo 3 niños de los cuales tengo que proveer y estar pendiente. ¿Y qué hizo que él detonara, tuviera esa explosión? Fue que cuando yo le dije, yo no te voy a firmar eso, él se fue de la casa enfurecido. Yo usaba el cabello muy corto, pero sí me acuerdo que tenía penitas, una coletica, y siento que me agarran por esa coletica y me empiezan a hacer así. Yo lo que pensé es, me están atracando, ¿no? Y entre el espacio muy estrecho que yo me medio logro zafar, cuando volteo la cara veo que es él. Eso fue desde ese sitio, agarrarme a golpes, puños, patadas, yo tratándome de zafar. Él me llevó arrastrada por esa coleta, por la escalera de caracol, me pasó por la cocina, subimos a la otra planta, me cayó a golpes, me cayó a golpes, me cayó a golpes. ¿Y cómo haces tú con una persona de 1,98 m para defenderte? Es que yo lo que hacía era valetazos como cuando agarras a una gallina por las patas, porque fue así. Belén, después de estar en coma, encontró en la figura de la actriz Gledys Ibarra una respuesta como imagen de Amnistía Internacional en una campaña en contra de la violencia de género. Las oficinas estaban ubicadas antes en el antiguo Ateneo de Caracas, en el piso 6. Y me impresiona porque yo entro a la oficina y lo primero que me consigo es una foto de Gledys en blanco y negro. Imagínate tú ver a Gledys con una foto en blanco y negro, con cuello tortuga negro, los ojos azules, y dice, si no denuncias te matan. Ojo, cuando te digo que llego a la oficina es que ya yo, Belén, estaba en silla de ruedas, ya yo había pasado el coma, ya yo había pasado una cantidad de cosas. Pero no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga una Gledys Ibarra o que lo diga un Luis Olavarrieta, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque tienes más alcance. Me explico. Y bueno, y llegué a Amnistía, llegué como víctima. En esa experiencia la vida la juntó con otra gran luchadora, Linda Loaiza. En ese momento estaba Linda Loaiza también ahí, y ella me hizo un ejercicio muy interesante. Yo me acuerdo que yo pasé de silla de ruedas a andadera, de andadera a muleta, de muleta a bastón araña, 19 meses. Collarín, lesión en las cervicales, la columna, triple fractura del maxilar inferior, o sea, fue muy lento, muy duro, sí, pero más que todo, yo digo que el cuerpo sana. Lo que más me costó sanar fue esta parte. Linda me dijo, no te preguntes por qué a ti, porque la que va a estar parada en la calle o alguien que esté parado en la calle al lado tuyo le debe estar pasando algo peor. No, algo peor, me dijo ella. Y yo, ay Linda, deja de decir eso no es así. Y me ha llevado al centro de Caracas. Yo andaba con muletas, no se me olvida, y me dejó parar en la esquina del Chorro. Y me dijo, yo me voy a parar en el semáforo que está enfrente. Cuando tú quieras, yo tengo todo el día. Cuando se te pare alguien al lado, tú le vas a preguntar qué le está pasando. Y después yo me voy a acercar y conversamos. Siempre que escucho a una víctima, me gusta escucharla con detenimiento, prestar atención a lo que me indica, tratar de ayudarla y orientarla. Y me gusta ayudarlas, creo que aprendo de ellas, y ese escuchar a otras víctimas también me ha ayudado a recuperarme. Me hace de alguna manera sobrellevar la carga que he venido trayendo. Llegó un señor y le dije, señor, ¿cómo está? Disculpe, ¿qué le pasa? Pero así. Y se me queda viendo y aquel hombre empezó a llorar y me dice, acabo de enterrar a mi esposa que murió de HIV y tengo a mi bebé que también tiene HIV y está muriendo. Y yo, ay señor, lo lamento mucho. A mí, por supuesto, me puse a llorar con el señor se fue porque cambió el semáforo y entonces me acercó el indio y me dijo, viste, que a ti no es la que te está pasando algo peor, que hay gente que está viviendo algo peor que tú. Entonces dije, si ese señor puede seguir caminando, yo también puedo. Estás viendo Rostros del Crimen.
El calvario de Belén no terminó ese día. Después de la denuncia, vino otro ataque. Mira, no fue fácil. Esa parte sí te digo que no fue nada fácil, porque dentro de mi historia es que yo fui víctima de violencia sexual por él y por 2 de sus guardaespaldas, ¿no? Me violaron en un estacionamiento de un centro comercial que no tiene conexión con el centro comercial. O sea, lo van a reconocer porque es un edificio al revés. Sí. Él me citó ahí por el bien de los niños. Y cualquier persona que es madre sabe que nuestros hijos son nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, ya yo me había recuperado, ya habían pasado esos 19 meses y todo y tal. Y él me dice, no, vamos para hablar de los niños y no sé qué. ¿Y dónde me paro? No, párate aquí. Y yo me estaciono a las 7:30 de la mañana, te podrás imaginar que no había el carro de él y el mío. Y me dice, bájate para hablar aquí en mi camioneta, que es más cómodo. Y yo, vale, ok. Inocente todavía, yo me bajé, me siento en el área del copiloto. Esto es una camioneta que está blindada, vidrios ahumados negros. Y yo lo que sentí fue que me jalaron por atrás por el cabello. Y él sacó un grabador y me dijo, reconoce que tuviste un amante, que tú tuviste un amante y que por eso fue que yo te pegué. Y yo le decía que no, que levantarme, montarme en mi carro, llegar a mi casa y sí te digo, me metí debajo de la regadera y pasé bajo la regadera yo no sé cuántas horas. Yo me sentía sucia, china. Yo me daba con lo que tuvieran las manos, no, jabón, no, yo cepillo, yo sentía horrible. Linda y Belén son 2 historias reales, 2 sucesos que marcaron al país. Yo a todas las mujeres que van a denunciar les digo, agarren la ley, busquen el artículo 15, léanse los 21 delitos que la ley tipifica, porque entonces van a saber qué derechos les fueron violentados y así ustedes van a hacer su mejor defensa, no nosotros. Bueno, a toda esa gente que me ha apoyado durante un largo tiempo o en momentos importantes o no en este proceso, yo en realidad estoy muy agradecida. Quiero decirles que sin ellos no hubiera sido posible mantener esta lucha y avanzar en favor de las demás mujeres. Me di cuenta de que todo lo que yo había hecho, como prender los televisores en sus cuartos a todo volumen para que no escucharan al papá cuando me pegaba, no, yo no gritaba, yo mordí una almohada. Yo lloraba y mordí una almohada para que ellos no escucharan. Fue cuando me di cuenta y dije, ellos se están dando, ellos ven todo, ellos lo sienten, aunque no lo vean, lo escuchan. Y en lo personal, bueno, siempre me ha gustado la parte académica, es lo que me interesa ahora. Estudiar para mí es algo importante y sé que tuve un tiempo pues detenida porque estuve condenada ante las instituciones a estar esperando respuestas, también el recuperarme físicamente, eso llevó un tiempo que estuve así como un tiempo que quizás para muchos corría, pero para mí estuve allí detenido. Que la lucha de ustedes siga surgiendo efectos para todas las mujeres que viven silenciadas bajo las sombras de su opresor. Es necesario que la mujer se sobreponga a sus miedos y que entienda que el hogar deja de ser su hogar cuando ella es víctima de violencia por parte de su pareja. En ese momento, el hogar pasa a ser llamada la casa, ni siquiera la suya, sino la casa de su verdugo. Es el momento de decir adiós. Tenemos derechos que deben ser respetados y uno de ellos es el derecho a una vida libre de violencia. Escúchame bien, mujer, bajo ningún concepto debemos ser violentadas. La violencia es un arma letal y si se usa contra la mujer es absurda, denigrante y despiadada. No somos más hombres porque tengamos sometida a una mujer. El mandamiento debería ser: ama a Dios
a la mujer como a ti mismo. En Venezuela debemos erradicar los espacios para la intimidación y la violencia. Toda acción de agresión que se denuncia a tiempo puede salvarnos de una tragedia. No dejes que el miedo te venza. Muchos estamos dispuestos a darte una mano, a escucharte, a batallar contigo este gran desafío. No estás sola. Hashtag RostrosDLC para conocer sus comentarios en redes sociales. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta y en Instagram OlavarrietaLuis. La cuenta de nuestro canal en todas sus plataformas digitales es @Tele20V. Si quieres conocer detalles de este programa y otras noticias de interés, los invitamos a cliquear www.caraotadigital.net. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la salud. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.